Saludamos a esta hora precisamente en el enlace nacional de los canales CNC en Colombia. Los saludamos precisamente desde el Quindío. Nos encontramos con Mercedes Valencia Rivera. La profesora Mercedes Valencia Rivera es secretaria de Asuntos Pedagógicos del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en el departamento del Quindío. Profesora, ¿cómo le va? Bienvenida al canal CNC. ¿Usted cómo está? Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación que nos permite y nos abre un espacio para poder comentar todos estos aspectos que son de gran importancia para la educación colombiana y para el magisterio del departamento del Quindío y de Colombia. Es muy importante poner en contexto a los televidentes. Es que el día de hoy precisamente los docentes en el país marcharon y se declaran no en paro nacional, pero sí en asamblea permanente en esta reforma estatutaria de la educación propuesta por el gobierno de Gustavo Petro y que ya va en su tercer debate en el Senado de la República. Profesora, ¿cuáles son los detalles de la jornada desde el Quindío? ¿Qué le podemos contar a los televidentes? ¿Cuál es ese gran reclamo de los docentes a esta reforma estatutaria de la educación? Bueno, yo pienso que el gran reclamo que se hace frente a esta ley estatutaria está enmarcado primero en el tema de financiación de la educación pública, gratuita, científica y de calidad. Esta ley o este proyecto de ley estatutaria no resuelve las dificultades que se tienen en términos de financiación de la educación, porque los aspectos relevantes están enmarcados en el Sistema General de Participaciones, que ha sido una de las grandes luchas que hemos tenido desde el magisterio, desde FECODE y desde los diferentes sindicatos filiales, frente a las reclamaciones que hacemos ante el gobierno que está de turno en ese momento, el de Gustavo Petro, y que le hemos venido diciendo la importancia de hacer esta reforma constitucional que permitiría ampliar los recursos para la educación. Y recordemos que no solamente es para la educación, también es para saneamiento básico, agua potable y salud, entre otros, ¿no? Perfecto, yo diría que el debate se centra en 3 puntos, profesora. Uno tiene que ver con los cambios en la evaluación docentes que propone precisamente esta reforma estatutaria, la eliminación de los grados obligatorios del jardín, prejardín y transición, ¿cierto? Y los recursos a las universidades, pero me dice usted que los detalles y los reclamos de los docentes van más allá de lo que la opinión pública conoce en el país. ¿Cuáles son esos otros detalles que no se conocen? Digamos que hay aspectos tan importantes, aparte de los que acabas de mencionar, que son de gran importancia para el magisterio, porque los consideramos regresivos, ¿cierto? Frente a digamos que la ley 115, que es una ley que fue luchada en las calles por los maestros y fue concertada con el gobierno en su momento y que contienen elementos como todo el tema de autonomía escolar, como todo el tema de las posibilidades del gobierno escolar, que en esta ley estatutaria pues se empiezan a desconocer. Eso es un tema regresivo, porque es que el gobierno escolar termina siendo la estructura democrática al interior de la escuela que permite crear ciudadanos, ¿cierto? Ciudadanos conscientes de su participación como ciudadanos y en términos de democracia. Ese es un aspecto. El tema de la evaluación que tú tocaste ahí es un tema relevante porque los maestros no pueden ser evaluados de acuerdo a los resultados de las pruebas estandarizadas, teniendo en cuenta que las instituciones educativas públicas están enclavadas en comunidades muy vulnerables y que los resultados de una prueba estandarizada no cobija a estos otros elementos que son incidentes en los resultados de unas pruebas estandarizadas. Me disculpa, ¿le evalúa en algún momento el nivel de la educación de un colegio? ¿Lo que está impartiendo el docente? ¿Lo puede evaluar las pruebas, a ver a un docente realmente como usted lo está diciendo o realmente no se da ese caso? No, porque es que nosotros tenemos la obligación de enseñar, pero el estudiante no tiene la obligación de aprender. Ese es un aspecto importante que hay que evaluar. Ese es el otro paralelo. Ese es el otro paralelo. El estudiante está ahí porque tiene un derecho a la educación, pero no necesariamente él tiene la obligación de aprender lo que se le enseña. Ahora, otro de los aspectos es que los niños llegan con hambre, llegan de situaciones de violencia intrafamiliar, y un niño en condiciones, o un joven o un adolescente en condiciones inadecuadas de salud emocional, de temas de alimentación, es que uno no es lo que se pone, es lo que se come, y parte de la alimentación escolar es importante para el desarrollo cognitivo. Y súmele los problemas del PAE que todo el mundo conoce en las territorialidades, es que no solamente el Quindío, es el país. Entonces miremos que no podemos estar hablando de una ley estatutaria que va a evaluar al docente con el parámetro del estándar de una evaluación estandarizada. Eso no tiene lógica,
¿Qué proponen los docentes de base, los sindicatos? Finalmente va a ser FECODE quien se va a sentar con el gobierno, con la ministra Aurora Vergara y con, digamos, estas altas élites del gobierno nacional a negociar en el Congreso de la República, porque me imagino que en cuarto debate el Estado colombiano va a tratar de que se apoyen las leyes y se modifiquen los 3 puntos que al parecer están en discordia, pero desde la base... Pero ahí hay otros elementos. Desde la base. Ahí hay otros elementos que es importante mencionar. ¿Cuáles son? El tema de, ya hablamos del tema de la financiación, pero también tenemos el tema de la apertura que se hace a la privatización de la educación. Recordemos que hace un tiempo atrás estaban proponiendo un proyecto de ley en el cual se hablaba de los bonos escolares. Hablamos ¿cierto? En términos de mercantilización de la educación. Mercantilización de la educación, que es un derecho fundamental, ¿cierto? Y entonces aquí ya abrimos la puerta para que la educación pública sea abordada por el mercado privado. Y cualquiera dirá, sí, importante, a mí me entregan como padre de familia 1.200.000 pesos para que yo elija dónde poner a mi hijo, pero lo que no contempla es que yo puedo llevar a mi hijo a una institución privada, y en esta institución privada puede que los estándares de educación sean muy altos, pero las condiciones socioeconómicas de los estudiantes de esa institución educativa son diferentes a las que tiene un niño un niño de las colinas, un niño de otros barrios, digamos, que son sensibles. Yo le quiero preguntar, profesora, usted como secretaria de Asuntos Pedagógicos del SUTEC, que conoce la realidad del Quindío, ¿tenemos la adecuación en infraestructura y los recursos de las instituciones educativas públicas para grados obligatorios como prejardín, jardín o transición? ¿Contamos con eso? No, claro que no. Discúlpeme, ¿tenemos por lo menos en las instituciones educativas una sala de enfermería para atención a los estudiantes? No tenemos ese tipo de situaciones, y además porque ya lo escuchamos incluso en noticieros del mediodía y en la mañana, que el sistema educativo no está obligado a tener dentro de sus instalaciones enfermería y tener profesionales en dichas áreas, a pesar de que en otras normas obliga. Por ejemplo, en todo el tema de inclusión se habla de un grupo interdisciplinario al interior de las instituciones educativas para poder atender. Usted me disculpa si me equivoco, pero existió. Sí, yo recuerdo, y yo creo que usted también recuerda, yo estudié en la Normal Nacional del Departamento del Quindío y nosotros teníamos enfermería y teníamos un enfermero y un médico que acudía a la institución educativa. Teníamos coordinadores psicólogos, expertos en esos temas, y los teníamos allí, y estoy hablando de otra hora, años atrás, ¿cierto? Y teníamos todas estas condiciones. Hoy en día no tenemos esas condiciones, y además intentando aprobar una ley estatutaria que modifica muchos de los elementos ganados en la ley 115 y que hoy por hoy terminan desconociéndose en esta ley estatutaria. A esa crítica tan común de la derecha, porque según eso en comisión fue precisamente la derecha la que propuso esos cambios a la evaluación docente, y eso lo dijo hoy el viceministro de Educación, o sea, fue la derecha la quien a cambio de su voto pues colocó esta famosa evaluación docente. ¿Realmente una evaluación docente mide la capacidad de un profesor hoy por hoy? ¿Y como lo está proponiendo esta ley estatutaria? No, claro que no lo mide. Porque lo que mencionamos antes, las evaluaciones estandarizadas no están diseñadas sino para medir el tema cognitivo y su capacidad interpretativa, pero los estudiantes hoy por hoy tienen una cantidad de factores que los alteran, que los ponen en unas condiciones de riesgo, y que no necesariamente el conocimiento se vuelve el pilar esencial de la formación de los estudiantes. De hecho, hoy por hoy las instituciones educativas están abordando mucho más el tema humanístico que el cognitivo. Necesitamos formar buenas personas, buenos seres humanos, pero eso requiere de un acompañamiento integral, familia, sociedad y Estado. ¿Van a seguir las manifestaciones como en otras regiones del país? En Antioquia llevan varios días. En Cundinamarca igual, en el Quindío están en asamblea permanente, no en paro pero en asamblea permanente. Hoy estuvieron en la Plaza Bolívar, ¿cierto? Sí, claro que sí, hoy estuvimos en la Plaza de Bolívar y hoy estuvimos acompañando y sobre todo haciendo partícipe a toda la comunidad de la situación que vive la educación pública en Colombia y lo que puede presentarse si se aprueba una ley estatutaria como la que tenemos en este momento en el Congreso, porque a veces si no hacemos ese tipo de pedagogía, las personas del común pueden creer, no, los maestros están allá gritando por A, por B, por C, pero cuando se presentan situaciones como la que se presentó con un estudiante en Bogotá que muere por falta de atención, entonces la gente dice, bueno, pero es que en otra época, haciendo cierto, deporte. Y entonces dicen,
en otro tiempo, pero ¿por qué? No hubo quien atendiera, pero no se dan cuenta que cada día digamos, la parte económica que sustenta la educación pública es recortada, 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 recortada. Y entre más recortan los recursos para la educación, pues eso se ve reflejado en las instituciones educativas en términos de infraestructura, en términos de condiciones adecuadas para que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a ese proceso pedagógico de aprendizaje. Se ve reflejado en todo lo que tiene que ver con las condiciones de capacitación para los docentes mismos, porque hoy en día un maestro se capacita porque te mete la mano al bolsillo, ¿cierto? Porque dice, voy a sacar plática de mi bolsillo y me voy a capacitar, pero que nosotros digamos que el Estado realmente está abordando todo este tema de capacitación docente, no, eso no es cierto. Pareciera que, y me disculpa, pero pareciera que en algunos sectores de la educación hay unas líneas de pensamiento que tienen un apoyo irrestricto a lo que dice el presidente Gustavo Petro, pero pareciera que en otro sentido hay otra línea más de centro que apoya el debate, y los que son más abiertos, como usted, hablan de autonomía sindical. Qué bueno la claridad, profesora, que le vaya muy bien. Éxitos en esas luchas que ustedes llevan todos los días por la educación, que llevan todos los días porque las cosas funcionen en el departamento. Pero a mí sí me gustaría que me permitieras un elemento, claro sí, allí en el tema de autonomía y la toma de decisiones, ¿cierto? Porque es que definitivamente las organizaciones sindicales estatutariamente no pueden ser gobierno, y no estoy hablando de este o del pasado o del que viene. No, definitivamente las organizaciones sindicales y las organizaciones de trabajadores se crean y se forman los sindicatos para equilibrar la relación patrono-trabajador. Entonces, si hay un gobierno amigo, qué bueno que haya un gobierno amigo al cual se le pueda decir, mire, se está equivocando en esto o en aquello, pero que también tengamos la libertad y esa autonomía para decir, está bien o está mal, y poder salir a las calles y decir, no. Definitivamente esto no va, y en este caso esta ley estatutaria no va, es regresiva y acaba con la educación pública, gratuita, de calidad y científica de Colombia. Privatización y mercantilización de la educación es la gran conclusión desde el departamento del Quindío. En esta jornada hoy en la Plaza Bolívar de Armenia, yo soy Alex Morales, la dirección de CNC Noticias de Joana Núñez, la producción de Felipe Urrea, en la gerencia desde el Quindío, Carlos Alberto Arturo Martínez. Esto es invitado especial. A ustedes, gracias. A ustedes, muchísimas gracias.